hermana Lilia. Con gusto, Muy pastor. bien. Amén. Seguimos acá con este estudio y esta noche pues vamos a prestarle mucha atención a lo que vamos a tratar en esta noche, que es muy importante. Habíamos terminado la semana pasada diciendo que todo cuerpo es limitado, por tanto todo es perecedero. Si el Eterno fuese un cuerpo, sería limitado, no sería ni omnisciente ni omnipresente. Ahora, recordando las palabras de Yeshua cuando él dijo en cierta ocasión que nadie subió al Padre sino el que descendió del Padre, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿O no? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Cuando él menciona esas palabras, hermanos, causa extrañeza en el sentido de que si él estaba ahí presente al lado de los discípulos, ¿cómo pudo haber terminado la frase diciendo el Hijo del Hombre que está en el cielo? ¿Ok? Ahora, esta cita está en Juan 3:13. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 13. Dice: nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Bueno, ahí lo tienen recortado. Pero aquí hay un comentario masorético que dice el Hijo del Hombre que está en el cielo. Vamos a mirarlo acá en la Biblia hebraica, a ver cómo dice ahí. Sí, ahí está mejor. Ningún hombre ha subido al Chamayim, sino el que bajó del Chamayim, es decir, el Ben Adam que está en el Chamayim. Luego vamos a mirar un comentario acerca de esto. Dice: esto no quiere decir que los espíritus de los creyentes no van al cielo, como algunos afirman. Más bien significa lo que dice que nadie antes de la muerte de Yeshua, su sepultura y su resurrección fue al cielo, como se ve en Lucas 16, donde eran preservados en el seno de Abraham o paraíso, que después fue liberado en la ascensión del Moshiach, de Yeshua. ¿Ok? Esto es una confirmación de lo que hemos enseñado acerca de que Yeshua fue y lo sacó de allá, y lo llevó a otro lugar. Porque antes de la muerte de Yeshua, todos estaban bajo el imperio de la muerte. Eso es algo, hermanos, que muy pocas personas lo han entendido o lo saben. Hasatán, que el Eterno lo reprenda, trajo la muerte al mundo, o sea, a través del pecado. Pero en sí, ¿qué es la muerte?
trajo la cobertura de la muerte. Eso es lo que pasó, trajo la cobertura, una especie de seguro o, bueno, hablando de cobertura, es como siempre cuando se habla de cobertura se habla de un seguro. Entonces, usted solamente en su cartera tiene un papelito que le acredita el tipo de seguro que tiene. Si usted compra el seguro más costoso, el más grande, el full cover, como se dice en inglés en Estados Unidos, el full cover, o sea, full cobertura, toda la cobertura la tiene, un seguro, todos los beneficios. Y esa cobertura es representada por un papelito que dice ahí full cover, no más. Pero usted la cobertura no la ve, no la ve, simplemente que si usted tiene un accidente y tiene necesidad de usar ese seguro, pues ahí sí va a notar usted la validez de esa cobertura total. ¿Ok? Entonces, eso mismo fue lo que pasó con Hasatán, que el Eterno lo reprenda. Él a través de Adán y Ava trajo a través del pecado, de la desobediencia de ellos, trajo la muerte, trajo la cobertura de la muerte o el poder de la muerte, como dice Pablo, la cobertura de la muerte. Entonces de ahí toda persona que nace, tanto seres humanos como bestias, nacen bajo esa cobertura. Y aparte de eso, de que toda persona que moría, pues no era dueño de sí misma, sus restos, su cuerpo, su alma, especialmente su alma. Y como estaba bajo la cobertura de la muerte tenía control sobre todos, fueran justos o injustos, tenía control sobre todos. Entonces, por eso vino Yeshua, porque todos aquellos justos que aunque estaban bajo la cobertura de esa muerte, debajo de esa cobertura, ellos allá en ese lugar estaban separados de los demás muertos. Acuérdese que hay 3 lugares. Hay una separación de 3 lugares. Uno, solo el muerto en general, todos, los malos, los que no conocían Torah, ahí está todo el mundo, todos los muertos que han habido a través de la historia de la humanidad. El otro lugar es los del diluvio, o sea, la generación del diluvio, los de los 120 años. Esos también están en otro lugar aparte. ¿Ok? Y luego están los justos, los creyentes de Torá, los justos del antiguo pacto. Eso estaban en otro lugar que se llama paraíso o el seno de Abraham. ¿Ok? Entonces, pero todos estaban bajo la cobertura. Entonces, ¿qué hizo Yeshua cuando el cuerpo fallece? Yeshua va al inframundo, a ese lugar donde están esas distribuciones. Entonces, a los justos de la Torá, del antiguo pacto, se los llevó todos, ese lugar donde ellos estaban, un lugar de descanso, que se llama paraíso, el seno de Abraham, los sacó de allá y los ubicó en otro lugar, fuera de la cobertura de la muerte. Luego va a donde los del diluvio y les anuncia que lo que ellos no quisieron obedecer, ya hay otro grupo, hay otra gente que ya alcanzó esa promesa o que se abrió la puerta para esa promesa, para esa palabra. ¿Ok? Esto lo dice Pablo cuando dice que fue sino que ascendió, sino que también descendió a las partes más bajas de la tierra para anunciar a los cautivos la redención. Y luego remata diciendo que dio dones a los hombres. Que de ahí en adelante fue que
se cumplió esa palabra de los dones a los hombres, que es lo que habla Pablo en 1 Corintios acerca de los dones espirituales. ¿Ok? Muy importante eso. Bueno, nos hemos como salido del tema un poquito. Por eso es que Yeshua, cuando él dice estas palabras, que está en Juan 3:13, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahí Yeshua está mostrando su omnipresencia. ¿Qué quiere decir la omnipresencia? Que Él está en todas partes. Y la omnisciencia, que Él lo sabe todo, que Él sabe todas las cosas. ¿Ok? Baruch Hashem. Ahora, entonces, esto en parte, hermanos, trae una especie de contradicción a lo que acabamos de leer acá, que es una disposición rabínica, cuando dice, todo cuerpo es limitado, por tanto, todo es perecedero. Si el Eterno fuese un cuerpo, hay que mirar bien esta cita rabínica. ¿Por qué? Porque el Eterno no es un cuerpo, Él es Ruach. Si Él fuese cuerpo, lógicamente no sería omnipresente, porque tendría que estar sometido por causa de ser un cuerpo, de estar en un solo lugar, solamente, donde está el cuerpo. ¿Ok? Pero en el caso de Yeshua humanamente, antes de la resurrección, estaba limitado como humano. Tenía sus límites. Que vamos para Jericó, muchachos, con los talmidim, los alumnos, los discípulos. Tenían que irse a pie, o más que todo a pie, porque no tenían ni caballo, ni carroza, ni nada. Tenían que ir a pie. Si de ahí de Jerusalén a Jericó eran 8 horas o un día de camino, pues había que darle un día de camino con todas sus vicisitudes, parar a tomar agua o a comer, o darle rápido, despacio, en frío o en calor, o en lluvia, como fuera. Esas eran las limitaciones de Yeshua. Entendiendo sobre de qué estamos hablando respecto a Yeshua. Tenía hambre, le daba hambre, se cansaba, también le daba cansancio, pero como Dios, como Elohim, Él tiene poder sobre la muerte, por eso libera a Lázaro y levanta varias personas que ya habían fallecido. Hizo 2 veces el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, porque eso fue 2 veces, no una sola vez. Hizo ese milagro, que es un milagro tenaz, muy portentoso, en el sentido de dar pan recién horneado y pescado a toda la gente allí. Y lógico, no era un pescado crudo sin cocinar, era un pescado listo ya cocinado o frito. El texto realmente no dice con qué tipo de cena era esa del pescado, si era fritado o era asado o era, en fin. Pero el texto dice que la gente comió, se saciaron y sobraron muchas cestas de panes. ¿Ok? O sea, hubo de sobra. Y no estamos hablando de comida por ahí para 100 personas o 150. Eran más de 10.000 personas. Más o menos según la cuenta que se ha hecho. Eran más de 10.000 personas las que estaban allí, porque había mucha gente de verdad. Y todos comieron y se saciaron. Cuando Él reprende los vientos y el mar, que dice, los discípulos quedaron asombrados de ver cómo el viento y el mar le obedecían. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Eso es una palabra fuerte. O sea, ese es un acto fuerte. ¿Por qué?
porque la naturaleza sabía, aún la misma naturaleza sabía quién era él. O sea, eso no fue un encargo, mándele decir, no, de directo. Calla, enmudece, y de una. ¿Ok? Luego, ciertas expresiones de Yeshua como esta de Juan 3:13, donde él está dando a entender quién es él realmente. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien. Dice, si el Eterno no existiese, otro ser no podría existir. Y si se dijera, nada existe, él sí existe. Y no dejaría de ser, porque él es único y no depende nada de lo creado por él. Él es independiente en su naturaleza. Jeremías 10:10 dice, mas Yahweh es el Elohim verdadero, es el Elohim vivo, Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Bueno, pero vamos a tener un momento acá. Vamos a profundizar un poco más en esta parte que dice, si Elohim no existiese, otro ser no podía existir. Y si se dijera, nada existe, él sí existe y no dejaría de ser. Muy bien. Esto es lo que los sabios llaman lo imperativo del Eterno. ¿Qué quiere decir la palabra imperativo? No es interactivo, sino imperativo. Esta es una palabra que declara que sería o es una falacia o una necedad y que es una obligatoriedad la existencia de él. ¿Ok? Ahora, cuando dice nada existe, eso es una palabra abstracta, llamémoslo así, una palabra abstracta en el sentido de que la existencia del Eterno es imperativa, es necesaria, es vital. ¿Por qué es vital y por qué es necesaria? Porque según la misma escritura, porque todas las cosas subsisten en él. Si él no hubiera creado nada y no existiera nada, de todas maneras, él sí sigue existiendo. ¿Ok? Sigue existiendo. O sea, cuando una persona plantea la no existencia del Eterno, eso es un planteamiento impoluto e imposible. ¿Por qué impoluto y por qué imposible? Porque la existencia de él es necesaria. ¿Necesaria en qué sentido? Sin él nada de lo que hay no sería. Y todas las cosas en él subsisten. Por eso es que los sabios dijeron, si alguien dijera, nada existe, mire que no está diciendo, él no existe. Si no existiera nada, él de todas maneras está ahí. Él de todas maneras está ahí. ¿Qué quiere decir eso? Eso es lo que los sabios llaman la imperiosa necesidad de su existencia. Realmente es complicado explicar esto, hermanos. Es complicado, porque aquí no estamos hablando de que alguien diga, Dios no existe, como los ateos. O sea, eso es una palabra, en todas maneras es una palabra necia, pero va más allá de la necedad, porque una persona puede decir, no, nada existe. Nosotros solamente somos el producto de un pensamiento, de una realidad. O nosotros formamos parte de una realidad dimensional. O sea, hay muchas teorías que nosotros somos, aparte del mundo que nosotros vivimos, hay otro mundo paralelo donde hay otro yo y todo eso. Ya lo ha escuchado
acerca de esas cosas. Son teorías. Pero cuando hablamos de Él, haya creación o no haya, formemos parte de un mundo paralelo o no formemos parte de un mundo paralelo, formemos parte de una irrealidad dimensional o no formemos parte de una irrealidad dimensional, de todas maneras, Él existe. Él es. Él es. ¿Ok? Barbachén. O sea, es como, por ejemplo, si una persona negara a la madre y dijera, no, yo no tengo madre, mi madre no existe, es una bobada, porque si la persona dice que no cree, que no tiene madre, o que la madre, o que su madre no existe, que él no tiene madre y todo eso, entonces esa persona estaría negando su nacimiento, de dónde salió, de cómo nació, cómo existió, cómo es, cómo llegó a ser. ¿Se da cuenta? Toda una persona en su vida puede negar a su madre de las formas que sea. Y hasta puede decirte que no tiene madre y decir y hablar todas esas cosas. Ojo con eso. Aunque la persona diga lo que diga, que no tiene madre o lo que sea, de todas maneras su propia existencia está probando de que alguien lo parió, de que una mujer lo parió, lo dio a luz. ¿Se da cuenta? Entonces, eso mismo es lo que estamos tratando de explicar referente a la existencia o la no existencia de las cosas. Que una persona, aunque niegue las cosas, aunque estén ahí, pero la persona lo niega, eso es respetable, no hay problema. O el que diga, Dios no existe, yo soy ateo, eso es respetable. Pero ¿cuál es el problema? De que esa persona, no vamos a decir que vino del mono o que vino de una lombriz o de un virus o de una célula, de todas maneras, así busque la forma de alejarse de la Biblia, busque la forma de alejarse de las escrituras, busque la forma de negar la existencia por creación del Eterno, la misma existencia de esa persona declara y clama por un principio. ¿De dónde vengo? ¿De dónde vine? ¿Cómo aparecí yo aquí en la tierra? Etcétera, etcétera. O sea que no puede negar una creación, no puede negar un creador. ¿Ok? Entonces, por eso se dice, si se dijera nada existe, Él, el Eterno, es. Es. No deja de ser. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Él es único. Por eso es que hay unos textos, unas palabras en la escritura cuando hablamos de la palabra primigenio. Primigenio, no primogénito, primigenio. O sea, único en naturaleza, único en esencia, que no depende nada de lo creado. ¿Por qué? Porque Él creó lo creado. O sea, el Eterno no depende de las aleluyas, ni de los glorias a Dios, ni de la alabanza de los seres humanos. Él no depende de eso, ni Él vive de eso tampoco. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Él creó la alabanza. Él creó al ser humano. Él creó todo. Si esas cosas hubieran existido paralelamente con Él, entonces ya podríamos decir, bueno, Él puede depender de eso porque eso está desde un principio con Él o desde la eternidad con Él. Pero no. Él creó el principio y Él creó el final. ¿Ok? Él creó el principio y Él creó el final de las cosas. Pero Él no tiene ni principio ni tiene fin. Por eso Él en naturaleza, en esencia, es realmente muy diferente a nosotros.
es increíble, es apoteósico que Él se haya fijado en nosotros, que Él haya creado un ser humano, que haya hecho una creación y dentro de esa creación creó un ser humano a su imagen y semejanza. Eso es tenaz. Eso es una cosa que no tiene explicación y eso es lo que nos acerca a Él. Porque Él a través de esa creación del ser humano a su imagen y semejanza, eso quiere decir que Él nos quiere acercar a Él, a su esencia, a su naturaleza. Y lo ha hecho primeramente a través de la Torá y a través de su venida por medio del Mesías. Por eso Pablo dice que nosotros entramos a la presencia a través del velo del cuerpo del Mesías. Del velo del cuerpo del Mesías. Todo esto tiene mucho que ver, hermanos, con lo que se dijo al principio de la creación, que fue creado a imagen y semejanza de Yahweh. ¿Ok? Baruch Hashem. Por eso dice, no existe otro ser semejante a él. Hay una cita, Deuteronomio 4:35, que dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Yahweh es Elohim. O Elohim es Yahweh. Y no hay otro fuera de él. No hay otro fuera de él. Ni lo hubo, ni lo habrá. ¿Ok? Ni lo hubo, ni lo habrá. O sea, ahí descarta de que haya habido antiguamente otro Elohim, semejante a él, o menor que él, o mayor que él. Que lo haya en este tiempo, tampoco, y que lo vaya a ver en un futuro, tampoco. La escritura nunca habla de dos divinidades, de dos dioses. Habla del único, un ser primigenio, único en esencia y en naturaleza. Amén. Por eso dice en Éxodo 22, yo soy Hashem, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto. Este es un principio afirmativo que declara lo absoluto de Yahweh. ¿Ok? Y mire lo que a veces hemos emulado. Usted sabe que los judíos ortodoxos, los israelitas ortodoxos, ellos en sus conversaciones, cuando alguien dice algo bueno, ellos siempre dicen, oh, Baruch Hashem, Baruch Hashem. ¿Qué quiere decir Baruch Hashem? Bendito sea su nombre. Y aquí el Eterno le está hablando en esos términos a Mochi. Yo soy Hashem, o sea, el del nombre. Tu Elohim que te saqué de la tierra de Egipto. 22. Yo quiero mirar algo ahí en ese texto. Que eso está en las 10 alocuciones. Dice, Anoji Yahweh, Eloheija, Hacher Joseteja Meerest, Meerest Misraim. Ok. Esta palabra Anoji, que es yo, soy, Anoji.
Dicen los sabios, esta enseña que el santo bendito es, pronunció los 10 alocuciones o los 10 mandamientos en un solo enunciado. En un solo enunciado. Algo imposible que un ser humano pronuncie. Siendo así, ¿por qué razón la Torá prosigue diciendo, yo soy el eterno tu Elohim, no tendrás para ti dioses ajenos? ¿Por qué el Eterno primero los enunció en general y luego volvió y expuso específicamente cada uno de los enunciados de los 10 mandamientos en particular? Muy bien. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el Eterno, los 10 mandamientos, a las 10 primeras alocuciones, las dijo con una sola palabra. Como dice el comentarista rabínico, que eso es algo imposible. Entonces luego hay pregunta, porque ¿dónde se da uno cuenta? Cuando él dijo, Anoji, yo soy. Ahí en esa expresión están encerradas todos los 10 mandamientos. Pero luego vemos que en el capítulo 20 sigue anunciando a nivel particular cada mandamiento. Primero lo dijo en términos generales y luego lo dijo en términos particulares, o sea, cada uno. No harás esto, no harás esto, no harás esto, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso se entiende es por la expresión Anoji, Baruch Hashem. Esas son cosas complicadas de entender, hermanos, porque estamos hablando de él, de Hashem. Porque si nosotros vemos que esta palabra se la está dando el eterno a Moche, yo soy Hashem, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto. Porque en la antigüedad, antes de que se revelara el nombre de Yahweh, porque antes de eso le decían el Shaddai, el Todopoderoso, pero también le decían Hashem, el del nombre, pero no dicen cuál nombre. Pero sí tenía ese título en la época de los patriarcas, a él se le decía el Shaddai, o sea, el Todopoderoso. Luego a Moche ya se le manifiesta como Yahweh, hasta la venida del Mesías. Ya después de la venida del Mesías se revela otro nombre, Yeshua. Ese es el nombre dentro del cual estamos todavía vigentes. ¿Por qué? Porque estamos en la era del Mesías, en la era mesiánica. Estamos viviendo la era mesiánica. ¿Ok? Cuando termine la era mesiánica se va a revelar otro nombre, que eso está profetizado en Apocalipsis, donde dice que los creyentes, los que entren al reino, les será revelado un nombre. Un nombre. ¿Por qué? Porque ya en esa época ya no es para salvación de nadie, porque la palabra Yeshua quiere decir el que salva o salvación, porque estamos en tiempo de salvación. Antes se llamaba Yahweh porque ese tiempo no era tiempo de salvación. ¿Ok? Ojo con eso, no era tiempo de salvación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se había profetizado que iba a venir alguien, iba a venir uno, o que el Eterno mismo iba a venir. O sea, se dijo de muchas maneras, de que iba a venir alguien a cumplir la expectativa para guiar al pueblo a un camino de salvación. Por eso es que Yeshua, él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ok? Baruch Hashem. Muy bien. Luego dice,
Él es el que es, en esencia, en excelencia, plenitud. Él es justicia, gesed, o sea, misericordia, santidad, equidad, amor, excelso, único, supremo, soberano, magnánimo. Salmo 21:4, que dice: de Yahweh la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué quiere decir este texto? De Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Quiere decir que a través de la creación, porque la creación es magnífica. La creación es magnífica. Y por medio de la creación entendemos la excelencia de él, la plenitud de él, lo justo que es él, lo misericordioso que es él, lo santo que es él, lo justo que es él, lo amoroso que es él, lo excelso que es él, lo único, supremo y soberano y magnánimo. ¿Por qué? Porque cuando uno examina la creación, o sea, lo creado, a nivel general, uno se da cuenta que el Eterno a través de la creación expresó todos estos atributos. ¿Ok? Excelencia, plenitud, misericordia, equidad, amor, magnánimo, su soberanía, que Él es supremo en todo, y todo eso lo entendemos. Por eso es que el escritor de los Hebreos dice, entendemos por la fe haber sido constituido el universo. Vamos a mirar ese texto. Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos 11. Dice, por fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Yahweh, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y hay otro texto, hermanos, que no tengo la cita, donde Pablo habla acerca de que a través de la creación entendemos lo palpable que es su misericordia y que a través de la creación entendemos su plan y su rajen hacia nosotros. Porque es que, hermanos, ¿de qué estamos hablando? Usted va, al menos aquí en Colombia, porque este fenómeno no se ve en todos los países. Usted va a una plaza de mercado, a una galería de las grandes, o sea, una minorista o una mayorista, y usted ve esos puestos de frutas y verduras, hermanos, tantas frutas, tantas verduras, todo diferente y todo comestible, todos de diferentes sabores, o sea, un mango sabe a mango, una piña sabe a piña. O sea, no hay una fruta cuyo sabor sea parecido a otro. Cada fruta tiene su sabor particular. ¿Ok? Y estamos hablando de cientos de frutas. Igualmente las verduras, las hortalizas. Todo tiene su sabor particular, hermano. Entonces, uno le pregunta, ¿para qué el Eterno hizo tantas frutas con tantos sabores, con tantos nutrientes y vitaminas y todo eso? Eso es un derroche de misericordia, porque el Eterno sabía que el ser humano se iba a suplir de todas esas cosas.
El Eterno pudo haber creado por ahí unas 4 o 5 frutas nomás y de ahí no pase. Que la gente se defienda con... Pues, si hoy en día existieran, si el Eterno solamente hubiera creado 5 frutas, un ejemplo, 5 frutas, el ser humano estaría acostumbrado a esas 5 frutas porque no conoce más. ¿Ok? 10 verduras nomás, 10 tipos de verduras. La gente estaría acostumbrada y se alimentaría de eso porque eso es lo que hay, eso fue lo que creó. Pero cuando uno mira, hermano, esa cantidad de fruta, esa cantidad de verdura, esa cantidad de cosas tan tenaces, hermanos, todo eso Él lo hizo por amor, por misericordia, por equidad, ¿ok? Por todo eso. Luego, la diversidad de climas, la diversidad de terrenos, la diversidad de terrenos. Entonces, la hermana Senia, por ejemplo, ella está acostumbrada a lo plano allá, todo planito. Igualmente en Florida, en Georgia, en las Carolinas, más o menos tienen un poquito de montañas, pero pequeñas. Pero lo que son la mayoría de los estados son planos, todo es plano. ¿Ok? Los climas, la vegetación, los mares, los ríos, los manantiales, los diferentes tipos de tierras. Entonces, eso es lo que dice, Él es el que es excelencia, plenitud, justicia, misericordia, santidad, equidad, amor, excelso, único, supremo, soberano, magnánimo, poderoso. Por eso es que aquí le aprendimos nosotros la oración para comer los alimentos a los israelitas. ¿Por qué? Porque el israelita entendió que a través de lo que comemos, lo que usted quiera comer, porque aquí vemos 1, 2, 3 por 4, 12, aquí vemos 12 personas. Si yo los invitara a ustedes a un restaurante, a la carta, todos no van a pedir lo mismo. Usted ve la carta y dice, uy, a mí me gusta esta bistec a caballo. El otro dice, uy, este pescado al ajillo está bueno. El otro dice, oh, posta. En fin, cada uno ve, porque hay un montón de tipos de alimentos que hay ahí, que procesan ahí, que preparan, y cada uno escoge algo diferente. Uno que otro repetirá otro plato de otro por recomendación y todo eso. Pero qué variedad, hermanos, qué maravilla de tanta variedad, de tanto poder elegir. Eso es pura misericordia del Eterno. Eso es pura misericordia del Eterno. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, por eso, de los israelitas aprendimos eso. El de dar gracias por los alimentos, porque podemos comer a veces lo que nos gusta, lo que nos agrada, lo que nos cae bien, y lo comemos con alegría, y eso es una muestra del rajem y de la misericordia de él. ¿Ok? O sea, el orar por el alimento no es una imposición. No hay que hacerlo porque todos lo hacen. No. Usted lo hace porque usted está contento y porque usted está agradecido de poder comer lo que a usted le gusta, lo que le sabe bueno a usted. ¿Ok? Eso es pura misericordia. Quiero referirme a él como el único Elohim eterno, y nada hay eterno fuera de él, porque él es el intelecto, inteligencia, inteligente y lo inteligible. Intelecto, inteligencia, inteligente y lo inteligible. O sea, como todo emana de él, no alcanzarían las palabras nuestras para describirlo a él o para alabarlo a él en lo que realmente él es. Por eso se dice, él es el intelecto, él es la inteligencia, él es lo inteligente y él es lo inteligible.
Intelecto, inteligencia, inteligente, inteligible. Cuando dice inteligible, quiere decir que no se puede discernir, o sea, nadie lo puede estudiar a él. Aquí los seres humanos gastan millones y millones estudiando una cosa, estudiando la otra, estudiamos esto, estudia aquello. Y usted ve las noticias en los periódicos, en las revistas. En Francia hicieron un estudio sobre tal cosa. En Estados Unidos hicieron un estudio sobre tal tema. En Inglaterra hicieron un estudio. La gente lo pasa estudiando, haciendo estudios de una cosa y de la otra. Pero nadie puede atreverse ni decir yo voy a estudiar al Eterno en su esencia. Mira lo que estamos haciendo nosotros a través de este estudio, medio entender algo. Pero como él es inteligible, es imposible decir que vamos a estudiar al Eterno en su esencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una entidad, de un ser muy supremo, muy grande, muy indescriptible, que está en todas partes y no hay un lugar donde él no esté. Entonces es complicado, es complicado. Lo poco que sabemos lo sabemos por las mismas escrituras y por la deducción lógica de los sabios. ¿Ok? Por eso el Salmo 24. De Yahweh es la tierra y toda la plenitud de la tierra, el mundo y los que en él habitan. Mire que si uno nota, hermano, en la escritura siempre hay una separación del planeta Tierra donde nosotros estamos al resto de la creación que en hebreo se les llama el Olam. El Olam. Así se les llama, por eso dice la palabra mundo. O sea que la Tierra es un mundo aparte del resto del mundo. Porque uno ve que la escritura siempre hace una separación entre la Tierra y el resto de la creación, que la llama mundo, o sea, el Olam. Y el Olam se compone de 3 dimensiones: pasado, presente y futuro. Increíble eso. Pasado, presente y futuro. La Tierra no tiene pasado, tiene presente. Y un futuro que ya sabemos va a ser destruida. Pero decir que la Tierra se creó a sí misma no se puede, porque la Tierra tuvo un principio y fue creada. ¿Ok? Pero cuando hablamos del mundo, sí se le aplica pasado, presente y futuro. El mundo tuvo un principio, eso se le llama el pasado. Por eso usted a veces lee textos, hermanos, en las escrituras, donde habla de los tiempos antiguos. Cuando usted vea esa expresión, desde los tiempos antiguos, está hablando desde antes de Adán. Porque antes de Adán hay mucha historia todavía. Lo que pasa es que cuando uno lee Génesis, uno imagina una semanita y luego Adán, apareció Adán, y a los meses. Antes de Adán, la Tierra tuvo un proceso de miles y miles y miles de años. Lo que pasa es que todo fue reducido a 7 días, a escala, a escala. Los que saben de ingeniería o de arquitectura saben a qué me estoy refiriendo, o también a las hermanas o hermanos que estudiaron modistería. Que un vestido que pueda medir unos 70, unos 60 de altura, se puede reducir a milímetros, de centímetros, que eso se llama a escala. Entonces, el hermano George, que es constructor también,
Cuando uno representa unos planos para hacer una construcción, un edificio, los planos están encerrados en una hoja así grande. Esa hoja, póngale que mida 70 centímetros no más. Y ahí están los planos de todo un edificio de cientos de metros. Entonces, ¿cómo hace uno para leer los planos de cientos de metros? Lo reducen a escalas de menos de centímetro. O sea que un centímetro en una construcción grande puede representar 100 metros. 100 metros, un centímetro, a escala. Entonces el Eterno redujo la creación en 7 días. Y haga de cuenta de que cada día de esa creación descrita ahí haya tenido un periodo de 10.000 o 50.000 o 100.000 años cada día. Un periodo de 100.000 a 50.000 años cada día. ¿Cómo explicamos esto? La Tierra tuvo un proceso largo en la creación. Usted sabe que hubo un deshielo, hubo una catástrofe que fue la que destruyó los dinosaurios, porque los dinosaurios de un momento a otro desaparecieron. Cuando Adán llegó aquí, fue puesto aquí a la Tierra, ya los dinosaurios no existían. Pero estaban los huesos por ahí enterrados, pero como Adán no era arqueólogo, pues no tenía idea de lo que había debajo de la Tierra. ¿Ok? La gente en esa época llevaba una vida muy primitiva y solamente se ocupaban era de sobrevivir, de comer, tener dónde dormir y tener que comer, no más. Eso de estudios como lo hay hoy en día, que arqueología, que sociología, que, en fin, ya eso es otro rollo. Entonces, ¿qué pasa? Antes de Adán, hermanos, hubieron muchas, los sabios llaman decantaciones. O sea, hubieron muchos mundos que fueron destruidos o que se destruyeron, pero lógico, por la mano del Eterno. Cuando pasaron la época protozoica, la era mesozoica, la era prehistórica, todo eso de atrás, porque eso nosotros no lo podemos negar. Usted encuentran huesos, encuentran peces petrificados o moluscos petrificados en esas cosas de lava que conservan los animales antiguos y le ponen carbono R14, que es una forma de datar de las fechas, y eso siempre da para ese tiempo, la era mesozoica, la era protozoica. Entonces, sí hubo una edad oscura, un tiempo oscuro por causa de una devastación que hubo aquí en la Tierra que produjo la destrucción de los dinosaurios, o sea, de los grandes monstruos que habían en esa época, incluyendo de entre esos monstruos al Leviatán. El año pasado creo que estuvimos dando un estudio sobre el Leviatán. El estudio se llama Los grandes monstruos marinos. Ahí en ese estudio hablamos de todo eso porque todo eso está aquí en la escritura, en la Biblia. Hay una cantidad de textos que hablan de esa época, de esos tiempos antiguos que no tienen número, porque ¿cuál es el asunto? Que la Biblia, la Tanakh, se comenzó a contar a partir de Adán. O sea, Adán sirvió como referencia para comenzar a contar. 1, 2, 3, 4, año 1, año 2, año 3, año 4, de ahí. Pero antes de Adán pasaron miles y miles y miles de años de historia, de ciencia, de eventos, de sucesos. ¿Ok? Simplemente que el Eterno, en su sapiencia, él redujo esas eras pasadas y los puso a escala de 10. Día 1, día 2, día 3, día 4, tal cual como está en Génesis capítulo 1. Pero cada día, hermanos, implicaba mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Ok?
Baruch Hashem. Pero todo se comenzó a contar a partir de Adán. O sea que uno no podemos decir que la Tierra tiene 6.900 años apenas de existencia, ¿no? Se puede decir que la historia humana tiene una fecha de 6.900 años, la historia del ser humano. Pero la historia de lo que es el mundo, la creación y todo eso, tiene mucho tiempo más. ¿Ok? Simplemente que en Génesis quedó consignado a nivel, en forma de escala. El Eterno lo escaló. Como un ingeniero, un arquitecto escala un edificio para que uno pueda ver en los planos las medidas. Entonces, cuando uno coge un plano, ahí siempre dice la escala es a tanto por tanto, o sea, tantos metros por tantos milímetros de un centímetro, o tantos metros por un centímetro. Eso es escalar un plano, porque si no, uno se volvería loco tratando de descifrar un plano. Bendito el Eterno. En la Tanakh, en las escrituras, están los planos del universo. Los planos de la creación están ahí ocultos, están en forma encriptada o en forma codificada. Lo único que no está ni encriptado ni codificado fue la creación de Adán. Eso no está encriptado. Ni el Eterno hizo alusión a eso ahí. O sea, ¿por qué la creación de Adán? ¿Qué tiene que ver Adán o cuál es la diferencia entre Adán y el resto de la creación? Que a Adán le fue dado el título de amo y se le ordenó enseñorearse de la creación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque era la única criatura dentro de la creación que poseía y posee inteligencia, raciocinio y moral y sabiduría. Por eso cuando uno ve la gente tratando de humanizar los gatos, de humanizar un perro, eso es la peor tontada y eso es una herejía. Eso de decir, no, ve, aquí tenemos un nuevo miembro de la familia, como si con un nuevo miembro de la familia Mimi, el nuevo gato, ¿no? Pues uno tiene que cuidar muy bien la forma de cómo uno habla, porque uno no puede desacreditar la obra del Eterno y el propósito del Eterno. Pero eso de tratar de humanizar a los animales, hermanos, eso va en contravía de la escritura y eso va en contra del Eterno. El único ser que el Eterno creó con moral, con inteligencia, con distinción, con sabiduría y con autoridad fue Adán, al ser humano. Por eso esa palabra que dice a imagen y semejanza, esas son palabras muy profundas, que entrañan mucho conocimiento y mucha sabiduría, y cualquier día tenemos que desarrollar un estudio acerca del significado de esas dos palabras, imagen y semejanza. Y usted va a ver lo profundo que son esas dos palabras y lo que realmente significa. Porque nosotros tomamos esas palabras, pero las tomamos en nuestro argot humano, de nuestro vocabulario local. Pero cuando uno va al texto hebreo y busca esa palabra selmanú, esas son palabras muy profundas.
Vamos a Génesis. Bueno, la primera parte está en Génesis 2. La palabra Baitzer, donde dice formó. Dice, este verbo Baitzer alude a que hubieron dos actos de formación del ser humano. Una para este mundo, para esta vida, y la otra para la resurrección, para el día de la resurrección. ¿Por qué? Recuerde que en el texto anterior, el Eterno dice que hizo que un vapor subiese para regar toda la superficie de la tierra. Y este vapor tenía como propósito regar la tierra para posteriormente formar al hombre. De ahí se infiere que el polvo del cual fue formado procedía de toda la tierra. Ahora, si el ser humano no hubiese sido creado con polvo de toda la tierra, no hubiera sido posible que al ser sepultado su cuerpo fuese absorbido totalmente por el lugar de su sepultura y se transformase en parte integral de la tierra, a diferencia de los animales que mueren sin ser sepultados. Para el ser humano, la sepultura simbólicamente representa que la tierra lo guarda en su seno para que después resucite. Habíamos explicado en una clase acerca del vapor, un rocío, porque en algún lugar de los 7 cielos, ahí es donde está, creo que está en el séptimo cielo, que ahí donde está el rocío guardado para la resurrección. Y es un rocío especial que el Eterno tiene reservado para el día de la resurrección. Por eso es que los sabios llegan a colación o traen a colación este rocío que había antes de Adán, de que Adán fuera creado. Pero yo quería llegar al texto donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Que ese texto, hermanos, ha causado mucha discusión en el mundo teológico cristiano. Porque la gente se pregunta, ¿con quién hablaba él? Cuando dijo a nuestra imagen y semejanza. Y hasta usted de pronto se pregunte, bueno, hermano, y de verdad, ¿con quién hablaba él? Si él mismo dice que él estaba solo cuando creó el mundo, porque hay un texto por ahí que dice que él estaba completamente solo cuando él creó el mundo. Entonces, si él estaba solo, ¿con quién estaba hablando? ¿Ok?
No sé si usted tiene la respuesta basado en lo que hemos explicado todos estos días. A ver, ¿quién me dice la respuesta? ¿Con quién hablaba él? Basado en lo que hemos aprendido. A ver, dígame, hermanos. A ver, hermano Ángel, hermana Beatriz, hermano George, hermano Ángel. Shalom, Rap, shalom, hermanos, buenas noches. Bueno, yo he notado mucha confusión con ese versículo, es Bereshit 1:26. Pero bueno, ya en lo que nos ha explicado Rap, yo creo, sí dice que estaba solo, ya como que lo que yo pensaba ya se fue, porque yo creí que hablaba con los ángeles. Entonces, pues ese era mi punto, ¿no? No. Si en la parte de Elohim significa, y lo explicó, que son los poderes, es el poder supremo, hay distintos poderes, entonces, pues yo creo que estaba hablando con los ángeles, pero si estaba solo, entonces ya no sé. A ver, hermana Cecilia. Pastor, usted explicó que cuando dijo esa expresión, no hagamos, es como cuando yo digo, hagamos de almuerzo tal cosa, sea consigo mismo, porque era un hebraísmo, lo iba a explicar usted ese día, y con la demás creación. No sé si estoy bien, me parece que así lo explicó usted qué día. Ok, a ver, ¿quién más? Bueno. Hay dos midrases, llamémoslos midrases, y los dos son válidos porque tienen contexto. Lo que dice la hermana Cecilia, muy acertado, yo la vez pasada dije de que nosotros mismos tenemos esa costumbre la heredamos del Eterno, que nosotros siempre decimos mentalmente, a ver qué vamos a hacer mañana para el almuerzo, pero el que va a hacer el almuerzo es uno, no alguien con usted, es usted la que lo hace. Cuando un trabajador, un patrón o un supervisor le dice a los trabajadores, bueno muchachos, vamos a hacer esto. Él los pone a hacer el trabajo, pero él se va para su oficina. Pero él siempre dice, vamos a hacer esto. O sea, esa palabra es lo que se llama un hebraísmo, porque nosotros siempre hablamos en esos términos. Y yo siempre hablo también en esos términos. ¿Ok? Mire que cuando yo hago la invitación por el WhatsApp para la clase, yo siempre pongo les esperamos. Nunca pongo les espero. Pero ustedes ven a alguien aquí al lado conmigo, como que eran dos que están dando la clase acá, no. Pero siempre pongo les esperamos. Yo siempre me expreso de esa manera en el sentido de que yo soy consciente de que yo no estoy solo. Primeramente, el Ruach que está dentro de mí. Y segundo, los ángeles que están aquí al lado mío. O sea, yo no estoy solo aquí. Yo siempre pongo les esperamos. Porque decir les espero es un atrevimiento y es como tratar de ignorar a los que están con uno. Hablando de los malajim y el mismo Eterno también a través de su ruj. Bueno, es un hebraísmo, pero muy válido. Y Yeshua también ratificó eso cuando él dio un ejemplo de un hombre que dice,
comamos y bebamos. Mire, dice comamos y bebamos que mañana moriremos. La persona que dice así está hablando en singular, no en plural, porque él no está acompañado ni está hablando en nombre de otras personas, está hablando en nombre de sí mismo, pero dice comamos y bebamos. Bueno, la otra es, hermanos, que es más profunda. ¿Se acuerdan ustedes que la semana pasada o la semana antepasada estuvimos hablando un poco acerca del texto ese que dice que fuimos bendecidos en los cielos con bendiciones espirituales, etcétera, etcétera? Que yo les pregunté, bueno, ¿quién sabe, quién recuerda algo de que ya estuvimos allá? Ninguno recuerda nada. Pero ese texto es vital y otros que hay ahí también, donde hablan acerca de la pregunta. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Recordemos, hermanos, que si nosotros somos el cuerpo del Mesías y Él es la cabeza, nosotros, aún desde antes de la creación, ya existíamos en Él. O sea, en Él, dentro de Él. Ya estábamos con Él. No lo recordamos, porque eso es un misterio, pero ya estábamos allá. Por eso es que Pablo dice, fuimos bendecidos en los cielos con bendiciones espirituales. ¿Alguien que me recuerde esa cita? Creo que será Efesios la de 1:3. Efesios 1:3, Raf. Efesios 1:3, 1:2, por ahí. Sí, dice, ver 1:3. Bendito el Elohim y Padre de nuestro Adón Yeshua Hamashiach, quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías. Ojo con eso, en el Mesías. Los que estuvimos en la iglesia cristiana conocemos este texto, pero nunca nos lo explicaron realmente cómo es. Pero aquí y en las clases pasadas lo hemos dicho y aquí lo ratificamos. Nosotros ya estábamos en él. Mire que aquí dice que fuimos bendecidos en los cielos, con toda bendición espiritual en el Mesías, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Ya estábamos con él. Si ya estábamos en él, cuando llegó la hora de crear a Adán, no había ningún problema que él dijera, hagamos al hombre a nuestra semejanza, a nuestra imagen. Amén. O sea, yo quiero que nosotros nos proyectemos, hermanos, realmente lo que la Escritura dice de usted y de todos nosotros. Que esto no es teoría, esto es realidad y esto es esencia, y están muchos textos que respaldan todo eso y que hoy en día los entendemos, porque estos textos, mucha gente se tropieza en ellos, no entiende. Se tropieza porque no lo entiende, pero nosotros sabemos de qué está hablando. Entonces ya sabemos que nosotros estábamos allá con el Mesías. Y ahí se aclara lo que dice el hermano Ángel que lo frenó, cuando el texto dice de que el Eterno dice que yo solo creé el universo, yo solo hice el universo. Y es la verdad. Él lo hizo solo. O sea, cuando habla de solo, no descarta ángeles, que haya ángeles, que hayan habido ángeles al lado de él ahí, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquí. No. Descarta algo fuera de él, pero no descarta lo que hay en su esencia, que somos nosotros. ¿Ok? Entonces, por eso el texto dice, con toda propiedad, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cómo explicar o cómo entender algo si nosotros no recordamos nada de haber estado allá en la creación? El texto
que está ya en el libro de Eclesiastés. Capítulo 1, verso 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo hecho? Lo mismo que se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. Hay cosa de que se diga, ve, esto aquí es nuevo. No, ya existía en los siglos que nos precedieron. Lo que pasa es que no hay memoria de lo primero, ni tampoco de lo postrero habrá memoria entre los que vendrán después. ¿Ve? Entonces, nosotros no recordamos nada porque fue establecido por el Eterno. No hay memoria. No porque no haya existido ni haya habido. Sí fue, pero el Eterno borró la memoria de eso. De esos eventos, de esos sucesos y de esas cosas. Por eso es, hermanos, de que un niño, cuando nace, una criatura cuando nace, se le borra la memoria de todo lo que vivió mientras estaba en el vientre de la madre. No todo, algunas cosas, porque un niño nace y cuando escucha la voz del papá, que ya el niño nació, el niño la recuerda y la distingue y mira al papá. ¿Ok? Baruch Hashem. O la voz de la mamá. Entonces, así como cuando el niño nace se le borra todo lo que vivió y experimentó y oyó, estando en el vientre de su madre durante esos 8 meses, asimismo, eso es una escala de tiempo en cuanto a nuestra preexistencia en el Mesías. Amén. Mire usted hasta dónde nos está llevando el entendimiento de las cosas del Eterno, para que usted no se crea que usted es una basura, que usted no sirve para nada, que usted, o sea, esos momentos deprimentes que a veces la gente tiene, usted es algo muy grande, muy especial. Amén. Porque usted ya estuvo allá en la creación y participó de la creación. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Por qué? Porque la Keilah, la congregación, es o tuvo una preexistencia. Ya éramos en el Mesías aún antes de la creación del mundo. ¿Cómo entender esto? Es complicado de entender porque nuestra mente es muy finita, y no tenemos mucho entendimiento respecto al tema. Pero poco a poco el Eterno yo sé que nos va abriendo el entendimiento para que entendamos cosas más profundas de Él y de nosotros mismos. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a parar acá. Esto está tenaz, pero no es imposible de entender. Amén. Ok.